número 1. En el ejercicio número 1 dice, cuando un clavo de hierro se sumerge en una solución de ácido sulfúrico, este se oxida formando sulfato férrico. Y gracias a la cinética química se estudian las etapas que ocurrieron en esta oxidación. Se calcula la velocidad de reacción y se analiza qué factores la afectan. Con respecto a la cinética química, seleccione la alternativa incorrecta. A. La velocidad de desaparición de ácido sulfúrico está en función del cambio de la concentración por unidad de tiempo. B. Para que se forme el sulfato férrico, es necesario que los reactantes ganen energía. C. La reacción en fase sólido, líquido, se realiza en la superficie de contacto. Y D. Si el clavo se pulveriza, la velocidad de oxidación es más lenta, ¿no? Entonces, ¿cuál será la respuesta, no? ¿Cuál será la respuesta? Entonces, analizando, hay que analizarlo, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué vamos a decir acá? Bien, la respuesta, veamos, dice, con respecto a la cinética química, dice, ¿no? Seleccione la alternativa incorrecta. Entonces, nos están pidiendo, con respecto a la cinética química, ¿no? Con respecto a la cinética química, seleccione la alternativa incorrecta. La velocidad de desaparición del ácido sulfúrico está en función del cambio de la concentración por unidad de tiempo. La velocidad está en función del cambio de la concentración por unidad de tiempo. Bueno, eso sí está bien, ¿no? O sea, la variación de concentración, el cambio de concentración por unidad de tiempo, define la velocidad de desaparición, eso es verdad. Eso está bien. Para que se forme el sulfato férrico, es necesario que los reactantes ganen energía. Para que se forme el sulfato férrico, es necesario que los reactantes ganen energía. Que dice acá, cuando un clavo de hierro se sumerge en una solución ácido sulfúrico, este se oxida formando sulfato férrico. Y gracias a la cinética química se estudian las etapas que ocurrieron en esta oxidación. Se calcula la velocidad de reacción y se analiza qué factores la afectan. Con respecto a la cinética química, seleccione la alternativa correcta. Para que se forme el sulfato férrico, es necesario que los restantes ganen energía. Claro, van a tener que chocar, colisionar y formar pues nuestro producto, ¿no? Que es el sulfato férrico. Eso también es verdadero. C. La reacción en fase sólido-líquido se realiza en la superficie de contacto. Claro, si nosotros tenemos un sólido, como el clavo, ¿no? El clavo es un sólido, y el ácido sulfúrico está en medio acuoso líquido, entonces la reacción química va a ser en la superficie del sólido, ¿no? Ahí está el punto de contacto. Entonces, la reacción en fase sólido-líquido se realiza en la superficie de contacto. Claro, eso es verdadero. D. Si el clavo se pulveriza, la velocidad de oxidación es más lenta. Si nosotros tenemos aquí un clavo, va a haber una velocidad 1. Pero si al clavo lo fragmento, ¿no? Este es el clavo ya pulverizado, ¿no? En este caso va a tener una velocidad 2. Entonces, ¿dónde la velocidad va a ser mayor? ¿Cuando el clavo está entero o cuando el clavo está pulverizado? La respuesta es cuando está pulverizado, pues, ¿no? La velocidad 2 va a ser mayor que la velocidad 1. ¿Por qué? Porque acá tiene una superficie S de contacto y acá va a tener mayor superficie de contacto, 100 veces S. Entonces, mayor superficie de contacto, menor superficie de contacto. A mayor superficie de contacto, mayor velocidad. Pero acá dice, si el clavo se pulveriza, ¿la velocidad de oxidación es más lenta? No, no va a ser más lenta, va a ser más rápida. ¿Ya? Esto es falso, esto es incorrecto. La respuesta es la D. Entonces, para el ejercicio 1, la respuesta es la D. La D, la respuesta. Seguimos. Factores que afectan la velocidad de una reacción. El uso de un catalizador. ¿Qué es lo que hace un catalizador? Disminuye la energía de activación. Y si disminuye la energía de activación, la velocidad aumenta, ¿no? Entonces acá tenemos el reactivo, ¿no? Los reactivos que forman el complejo y luego forma el producto. Entonces, esto es sin catalizador, ¿no? Esta gráfica de color naranja es sin catalizador. Y el que está de color rojo es usando un catalizador. ¿Qué vemos?
que hay una diferencia en la energía de activación. No es la misma. Esta energía de activación es más grande y esta energía de activación es más chiquita, pues, ¿no? Entonces diremos que la energía de activación está relacionada con la velocidad, pues, ¿no? A mayor energía de activación, menor velocidad. Y a menor energía de activación, mayor velocidad. Entonces, ¿qué es lo que hace un catalizador? Los catalizadores lo que hacen es disminuir la energía de activación. Al disminuir la energía de activación, la velocidad aumenta. ¿Ya? A mayor energía de activación, en este caso, a menor energía de activación, mayor velocidad, ¿no? Hay una relación inversamente proporcional. Entonces, esta gráfica con el catalizador hace que su energía de activación sea más chiquita, más pequeña, pues, ¿no? Y como consecuencia, la velocidad aumenta. Entonces, un catalizador, ¿qué es lo que hace? Un catalizador aumenta la velocidad de una reacción química. ¿Y cómo lo logra? Disminuyendo la energía de activación. ¿Seguimos? Tenemos aquí el ejercicio 3 de la separata. Dice, el propano es un gas muy versátil, ya que tiene muchas aplicaciones. Una de ellas es su uso como combustible en la industria para hornos, calderos, refrigeración, entre otros. Pero también es en la parte doméstica para cocinas y en la calefacción. Una forma de obtener propano es por medio de la reacción de hidrogenación del propeno, mostrada en la ecuación. Entonces acá tenemos el propeno, más hidrógeno me da el propano, ¿no? Su perfil de energía, donde las unidades de energía son kilojoule por mol. Al respecto, seleccione la secuencia de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. La energía del complejo activado es 165 kilojoules. A ver, la energía, ¿dónde está el complejo? El complejo activado está acá arriba, en este puntito de acá. ¿Ya? Ahí está el complejo. Entonces vamos a poner que ahí se encuentra el complejo activado. ¿Ya? Entonces, acá tenemos a los reactantes, ¿no? Acá va a estar el reactante. Y acá va a estar el producto. Y aquí el complejo. Entonces, si yo quiero saber cuál es la energía del complejo activado, diré, acá se va a cumplir cómo podemos calcular la energía del complejo. Sería, la energía del complejo activado sería la energía del reactante más la energía de activación, porque tengo ese dato. Entonces pondría aquí, la energía del complejo activado sería igual a la energía del reactante más la energía de activación. Sumo estas dos energías y tengo la energía del complejo activado. Entonces la energía del complejo activado va a ser igual. La energía del reactante es 280. 280. Más la energía de activación, que es esto de acá, este 115 viene a ser la energía de activación. 115. ¿Eso a qué va a ser igual? Hay que sumar, pues, ¿no? ¿Cuánto me da 280 más 115? Eso me da 395. 395. Entonces sería 395, ¿no? 395 kilojoule por mol. Y acá dice 165. No, la energía del complejo activado es 395. Ya, 395. Entonces, la primera, en la 3 va a ser falsa. Ya, falsa. 2. La reacción es exotérmica, liberando 126 kilojoules. ¿Dónde está la energía liberada? Acá está el reactante, acá está el producto. Entonces, para calcular la energía de la reacción hay que restar, pues, ¿no? La energía del producto, ¿no? Menos la energía del reactante, pues, ¿no? Entonces acá calculamos el delta de H. La variación de entalpía va a ser igual a la energía del producto menos la energía del reactante. O sea, la variación de entalpía sería la energía del producto, tiene 154, menos la energía del reactante, que es 280. Entonces, la variación de entalpía, ¿cuánto sale? Sería 154 menos 280. Eso me sale menos 126. Menos
126 kilojoule por mol. Ahora, como tiene signo negativo, ¿qué debo entender? Se debe entender que es una reacción exotérmica. Reacción exotérmica. ¿Ya? Cuando la reacción es exotérmica, el delta de H es negativo. Ya es negativo. Entonces significa que está liberando energía, ¿no? Entonces, este delta de H no es otra cosa que el calor también, pues, ¿no? Entonces, esto de acá no es otra cosa que el calor de la reacción química, es Q, pues, ¿no? Entonces tú dices acá que este reactante forma el producto más Q. Está liberando energía, ¿no? Libera energía. Es una reacción exotérmica. La reacción es exotérmica liberando 126 kilojoule por mol. Claro, eso sería verdadero. Ya va a ser verdadero, ¿no? La reacción es exotérmica liberando 126 kilojoule por mol, ¿no? La energía liberada. 3. Si la energía de activación disminuye a 90, se ha agregado un inhibidor. Si la energía de activación dice disminuye a 90, acá está en 115 la energía de activación. Pero ¿qué pasa si se hace más chiquita? Entonces ahora tenemos aquí otra energía de activación, otro EA, pues, ¿no? Otro EA. ¿Ya? Esta sería la nueva energía de activación, pero que ahora toma el valor de 90. Entonces la energía de activación está disminuyendo. ¿Y en qué caso disminuye? Disminuye cuando se agrega catalizador, no un inhibidor. Entonces no es un inhibidor lo que se ha agregado, sino un catalizador. ¿Ya? Un catalizador. Y por eso diremos que la tercera es falsa. Entonces, en el ejercicio 3, la respuesta sería la C. Falso, verdadero, falso. La C, la respuesta. La C. 3C. 3C. ¿Listo? Seguimos. Ejercicio... no, mecanismo de reacción, dice. Reacción compleja y un catalizador. Entonces, acá tenemos una reacción que tiene dos etapas, una etapa lenta y una etapa rápida. Si tiene etapa lenta y rápida, significa que es una reacción compleja, pues, ¿no? Tenemos el peróxido de hidrógeno más bromuro, me está dando pues el hipobromito más agua. Y luego tenemos el peróxido de hidrógeno más el hipobromito que forma bromuro más agua más oxígeno, una etapa rápida. Sumando las etapas, ¿no? Tenemos al peróxido más bromuro, me da oxígeno más agua más bromuro. Como puedes darte cuenta, el bromuro aparece en ambos lados. Ese es el catalizador, ¿no? Aquí está en el reactante y acá está en el producto y acá aparece en ambos lados. Entonces, el bromuro viene a ser el catalizador. Acá lo han puesto, ¿no? El bromuro es el catalizador. Y al sumar las etapas, ¿qué sucede? Este bromo oxígeno menos, el hipobromito, se cancela con el hipobromito y no aparece en la reacción global o neta. Entonces, esta sustancia se le llama sustancia intermedia, ¿no? El hipobromito. Muy bien, y esa sería la ley de velocidad, ¿no? Esa sería la ley de, diré, esa sería el análisis a una reacción compleja con un catalizador, ¿no? Agregando un catalizador. Seguimos. Ley de velocidad de una reacción. Acá tenemos dice, A más B me da producto. La velocidad de la reacción es igual a K, concentración de A a la alfa por concentración de B a la beta. Entonces, la constante K tiene por unidades molaridad a la 1 menos alfa más beta y segundo a la menos 1, ¿no? K está siendo medida en unidad de segundo, ¿no? Molaridad por segundo a la menos 1. Los exponentes alfa y beta vienen a ser los órdenes parciales de la reacción. Si yo quiero el orden total de la reacción, tengo que sumar alfa más beta. Entonces, alfa más beta me da el orden total de la reacción. En una reacción sencilla, alfa y beta coinciden con los coeficientes estequiométricos de los reactantes. Si no coinciden, se trata de una reacción compleja, ¿ya? Entonces,
acá yo me fijo en el exponente alfa y beta. Si alfa y beta coincide con A y B, son iguales, A es igual a alfa y B es igual a beta, entonces estás en una reacción sencilla. Pero si A es diferente a alfa y B es diferente a beta, entonces estás en el caso de una reacción compleja. ¿Ya? Entonces ahí te tienes que fijar los coeficientes con los exponentes. Si son iguales o son diferentes. ¿Ya? A ver, pondríamos algo acá, sí, mira. Si yo tengo la reacción, vamos a poner sencilla, vamos a poner así, sencilla. 2A más 3B me da C, supongamos, ¿no? Esta reacción sencilla. Entonces, su ley de velocidad sería una constante K, que sería la constante cinética, por la concentración de A elevado al cuadrado por la concentración de B elevado al cubo. Entonces, como te das cuenta acá, el coeficiente es 2, el exponente es 2. El coeficiente es 3, el exponente es 3. Entonces, ¿cuándo hago esto? Cuando la reacción es sencilla, ¿no? Los coeficientes coinciden con los exponentes. Este exponente 2 ahora se va a llamar orden parcial. Entonces, acá voy a poner que el orden parcial de A es 2. ¿No? Eso va a ser su orden parcial de A. El orden parcial de B es 3. Entonces, el orden parcial de A es 2 y el orden parcial de B es 3. Yo quiero el orden de toda la reacción. El orden de la reacción, el orden de la reacción es 2 más 3, que me daría 5. Hay que sumar los exponentes, 2 más 3, y eso me daría el orden de la reacción. ¿Ya? Eso cuando la reacción es sencilla. Profesor, ¿y si no es sencilla? La otra posibilidad es que la reacción sea compleja, ¿no? ¿Y qué pasa si la reacción es compleja? Si la reacción es compleja, yo tengo que 2A más 3B me da C, ¿no? Entonces, la ley de velocidad va a ser igual a K por la concentración de a la 1. Así, nada más. Entonces dice, profesor, este coeficiente 2 es diferente al exponente 1. Entonces, no coincide, son diferentes. Si son diferentes, la reacción es compleja. ¿Ya? Entonces, de acá sacamos el orden parcial de A, ¿no? El orden parcial de A es 1. ¿Ya? Sería de primer orden, pues, ¿no? El orden parcial de A es 1, lo cual significa que es de primer orden, pues, ¿no? ¿Cuál es el orden parcial de B? El orden parcial de B es... Claro, acá tú no visualizas a B. Dice, profesor, ¿y B dónde está acá? No aparece en nuestra ley. Claro, no aparece, pero podemos decir así. La velocidad es igual a K, concentración de A a la 1, por concentración de B a la 0, ¿no? Y B a la 0 me da 1, pues, ¿no? Entonces el orden parcial de B es 0, ¿no? Así sería. Y el orden de la reacción sería 1 más 0, 1, pues, ¿no? Listo, y ahí tenemos para el caso de una reacción compleja. Muy bien, seguimos. Para la reacción compleja y su mecanismo, ¿no? Acá tenemos una reacción compleja y su mecanismo. Tenemos la etapa 1, que es una etapa lenta, y la etapa 2, que es una etapa rápida. Dice, la ley de velocidad es, si tú conoces la etapa lenta, ¿no? de un mecanismo, la etapa lenta define la ley de velocidad. Entonces yo puedo calcular la ley de velocidad conociendo esta constante K y su reactante. ¿Ya? Entonces yo diré acá que la velocidad de esta reacción compleja va a ser K, la constante cinética de la etapa lenta, por la concentración del reactante, que es N2 oxígeno, elevado a su coeficiente que vale 1. Entonces acá el coeficiente es 1, aquí el exponente va a ser 1. Y esta es la ley de velocidad. Así se determina la ley de velocidad para una reacción compleja donde yo conozco
la etapa lenta, ¿no? Sé quién es la etapa lenta. Seguimos. Siguiente diapositiva. Ejercicio 4 dice, un estudio del proceso de formación de la lluvia ácida, H2SO4, revela que inicialmente se forma trióxido de azufre, según la siguiente ecuación. Dióxido de azufre más oxígeno da trióxido de azufre. Se sabe que es una reacción sencilla. Al respecto, seleccione la secuencia de verdad de las siguientes proposiciones. ¿Ya? Hay que balancear la ecuación, veamos. 4 oxígenos, 3 oxígenos. Entonces vamos a multiplicar aquí por 2. A ver, un azufre, tendría que multiplicar, acá hay 1, acá hay 1, acá hay 2 más 2, 4 y acá hay 3. Este 3 hay que volverlo par. Para volverlo par, multiplico por 2. 2 por 3, 6. 2 azufres, 2 azufres. 2 por 2, 4. Más 2, 6. Entonces sería 2 azufres, 2 azufres. 6 oxígenos, 6 oxígenos. La ecuación está balanceada. Dice, se sabe que es una reacción sencilla. Acá hay un dato importante. Reacción sencilla, ¿no? Dice, ¿la reacción ocurre en una sola etapa? Y la respuesta es sí, verdadero. ¿Por qué? ¿Cómo usted sabe que es de una sola etapa? Porque acá nos dicen que esta reacción es sencilla. Y las reacciones sencillas ocurren en una sola etapa. ¿Ya? Es por lo que me dicen acá que la reacción es sencilla, pues, ¿no? 2. El orden de la reacción con respecto al dióxido de azufre es 2. Entonces acá yo tendría que sacar la ley de velocidad. Entonces yo diría, para esta reacción, su ley sería velocidad de reacción igual a una constante K, la constante cinética, por la concentración del dióxido de azufre elevado al cuadrado por la concentración del oxígeno. Entonces de acá yo digo, el orden parcial, ¿no? El orden parcial del dióxido de azufre es 2. El orden parcial del oxígeno es 1. Y el orden de la reacción, es 2 más 1. Eso sería 3. ¿Ya? El orden de la reacción, de toda la reacción química, es 3. Dice, el orden de la reacción con respecto al dióxido de azufre es 2. A ver, ¿qué me está preguntando? A ver, el orden de la reacción con respecto al dióxido de azufre. O sea, me están especificando para el dióxido de azufre. Sería el orden parcial, pues, ¿no? Del dióxido de azufre es 2. Bueno, sí, eso sería verdadero. 3. Sí. La concentración del dióxido de azufre es 0,1 molar, la del oxígeno 0,2 molar y la constante K es 1,5 por 10 al cubo, entonces la velocidad de la reacción es 3. Me están pidiendo que calcule la velocidad. Entonces, si me piden que yo calcule la velocidad sería la constante K por la concentración del dióxido de azufre al cuadrado por la concentración del oxígeno. Entonces, la constante K lo tengo, 1,5 por 10 al cubo. Molaridad a la menos 2 por segundo a la menos 1. Por la concentración del dióxido de azufre, ¿dónde está la concentración del dióxido de azufre? Acá está, vale 0,1. Entonces sería 0,1 elevado al cuadrado por la concentración del oxígeno. Y el oxígeno vale 0,2. ¿Listo? Habría que operar, pues, ¿no? Molaridad y molaridad, los dos están en molaridad. Bueno, acá hay que poner molaridad, pues, ¿no? Para que esté completo. Acá hay que poner 0,1 molar elevado al cuadrado y la concentración del oxígeno 0,2 molar también. Pues no hay que colocar aquí molar. Listo. Ahora sí. Hay que operar. Hay que operar. ¿Cuánto sale operando esto de acá? Sería 1,5 por 10 elevado al cubo, ¿no? 10 al cubo. Y eso multiplicado por 0,1 elevado al cuadrado, ¿no? Ese 0,1 está elevado al cuadrado por 0,2.
A ver, verificando, 1,5 por 10 al cubo, está bien. 0,1 al cuadrado está bien. Y por 0,2. Todo eso me sale. A ver, vamos a ver cuánto sale. 1,5 por 10 al cubo, por 0,1 al cuadrado, por 0,2, eso sale 3. Claro, la velocidad de la reacción sale 3. Sale 3. Molaridad al cuadrado con molaridad se cancela. Me quedaría esta molaridad. Sería molaridad por segundo a la menos 1. Listo. La velocidad de la reacción es 3. Molaridad por segundo a la menos 1. Sí, eso sería verdadero. ¿Cómo son todas verdaderas? La A, la respuesta. Verdadero, verdadero, verdadero. Vamos, seguimos. Otro ejercicio. Ejercicio 5 dice, los óxidos de nitrógeno son compuestos muy contaminantes, ya que generan lluvia ácida y smog fotoquímico. Por ejemplo, cuando se libera pentóxido de nitrógeno al ambiente, se generan las siguientes reacciones. Lenta, rápida, rápida. Con respecto al mecanismo de reacción presentado, seleccione el valor de verdad de las siguientes proposiciones. El trióxido de nitrógeno es la única especie intermedia. A ver, para saber quién es la especie intermedia, ¿qué tengo que hacer? Sumar las etapas. Entonces voy a sumar las etapas. Y observo. Trióxido de nitrógeno se va a cancelar. Dióxido de nitrógeno no se cancela. Óxido de nitrógeno, están a ambos lados, se va a cancelar óxido de nitrógeno. Oxígeno, no hay con oxígeno. Ya está. Sumando las etapas, tenemos acá pentóxido de nitrógeno, gas, reacciona con otro pentóxido de nitrógeno, sería 1 más 1 serían 2, 2 pentóxidos de nitrógeno. Y esto va a dar como producto dióxido de nitrógeno más dióxido de nitrógeno, acá hay 1 y acá hay 3, serían 4. 4 veces el dióxido de nitrógeno gas más oxígeno molecular. Gas. Listo, esta es la reacción química, pues, ¿no? Y vemos que las sustancias intermedias, las especies intermedias, es el trióxido de nitrógeno y el óxido de nitrógeno. Hay dos especies intermedias. Entonces, ¿el trióxido es la única especie intermedia? No, las especies intermedias son el trióxido de nitrógeno y el óxido de nitrógeno. Hay dos. Decir que es única, no. Eso sería falso. Entonces, de las 5, la primera es falsa. La reacción global es 2 veces el pentóxido de nitrógeno forma 4 veces el dióxido de nitrógeno más oxígeno molecular gas. Bueno, sí, verdadero. La ley de velocidad de la reacción es, ¿cómo saco la ley de velocidad? Como en este ejercicio me dicen que hay una etapa lenta, entonces la etapa lenta define la ley de velocidad. Entonces ella va a definir la ley de velocidad. Entonces la ley, ¿a qué va a ser igual? La velocidad va a ser igual a una constante K por la concentración del pentóxido de dinitrógeno. Como su coeficiente es 1, acá va 1, pues, ¿no? Entonces acá el exponente sería 1. ¿Por qué? Porque acá el coeficiente vale 1, pues, ¿no? La ley de velocidad es K, concentración del pentóxido, al cuadrado. No, no es cuadrado. Eso es falso. Es elevado a la 1. Entonces la respuesta en el ejercicio 5 sería falso, verdadero, falso. La A, la respuesta. 5A. 5A. La respuesta es la A. 5A. Seguimos, siguiente diapositiva. Equilibrio químico. Las reacciones químicas evolucionan hacia un equilibrio dinámico, en el cual reactivos y productos están presentes y coexisten en cantidades definidas. A más B me da C más D. Las velocidades de reacción directa e inversa son iguales. Velocidad de reacción directa e inversa van a ser iguales, ¿no? Entonces tenemos acá, despejando K1 entre K2, tendríamos la concentración de C y D, ¿no? ¿Qué vienen a ser C y D? El producto, va acá en el numerador. Entonces, esta zona de acá representa el producto. Entonces, la concentración de C por la concentración de D se coloca en el numerador sobre la concentración de A más B.
Y A y B se coloca en el denominador. ¿Qué viene a ser A y B? A y B vienen a ser los reactantes. O reactivos, pues, ¿no? Vamos a poner acá los reactivos. Entonces, los reactivos que vienen a ser A y B, ¿no? Lo vamos a colocar en el denominador. A y B, ¿no? Y esa va a ser la expresión de la constante de equilibrio. Cuando esté en función a las concentraciones, se llama K sub C. Ya, K sub C. En este caso sería K sub C, ¿no? Vamos, seguimos. Equilibrio químico. A más B me da C más D. La constante de equilibrio en función a las concentraciones, ¿no? Acá está, esto es. Acá lo menciona, que está en función a la concentración. Sería concentración de C a la C, concentración de D a la D, sobre concentración de A a la A, concentración de B a la B. K sub P, cuando hablamos de P es de las presiones parciales, ¿no? Esa es presión parcial. Presión parcial de C a la C por presión parcial de D a la D sobre presión parcial de A la A por presión parcial de B a la B, ¿no? Eso va a ser K sub P. Va a trabajar con las presiones parciales de los gases. Kp es solo para gases. Entonces acá podríamos que el Kp es solo para gases. Ya, ese sería el caso del K sub P. ¿Hay relación entre Kp y Kc? Sí. Kp es igual a K sub C por RT elevado al delta de N, donde la variación del número de moles es el número de moles del producto menos el número de moles del reactante. Pero solo gases. Acá también tenemos que aclarar, este es solo para gases. Profesor, si hay un sólido, no lo considero. Líquido tampoco. Acuoso tampoco. Solo gases. Ya, solo gases. O vapores también, bueno, vapores. Entonces sería solo para gases. Aquí la temperatura debe estar expresado en Kelvin. ¿Ya? Y R es 0,082. ¿No? Ese sería el valor de R. Muy bien, seguimos. Tipos de equilibrio. El equilibrio puede ser considerado homogéneo. ¿Cuándo se dice que es homogéneo? Veamos. Gas, gas, gas. Cuando los estados de agregación son gaseosos, ¿no? Ese sería el equilibrio homogéneo. Y se le considera heterogéneo cuando es sólido gas, pues, ¿no? Sólido gas. Sólido gas. Entonces, acá cuando es un sólido, ¿no? Vamos a decir acá que cuando se tiene un sólido, la concentración de ese sólido va a ser igual a la unidad. ¿Ya? Entonces acá tendríamos productos, óxido de zinc sólido, esto vale 1, ¿no? Esto vamos a decir que vale 1. Entonces no aparece, ¿no? No aparece en el producto. Dióxido de azufre, sí, concentración del dióxido de azufre al cuadrado. Sobre sulfuro de zinc, es un sólido, esto vale 1. Concentración del oxígeno elevado al cubo. Entonces el sólido es la unidad, ya no lo colocamos en la expresión de K sub C. Para K sub P, solo con los gases. Presión parcial del dióxido de azufre al cuadrado sobre presión parcial del oxígeno al cubo. Ya, solo para gases. Kp. ¿Ya? Y eso sería. Esa es la expresión, ¿no? De K sub C y K sub P. El sólido no se considera en las expresiones de Kc y Kp. Vamos, seguimos. Ejemplo, dice, escribir las expresiones de Kc y Kp para el siguiente, a los siguientes equilibrios químicos. Gas-gas, no hay problema, entonces acá Kc, ¿a qué sería igual? Concentración del producto, en este caso oxígeno, sobre concentración del ozono, ¿no? Siempre hay que tener presente el balance, ¿no? 3 oxígenos, 2 oxígenos no son iguales, pues, ¿no? Aquí por 3, 3 por 2, 6, y aquí por 2, 2 por 3, 6. Entonces, concentración del oxígeno al cubo, concentración del ozono al cuadrado. Y ese sería Kc. Para el valor de Kp, sería presión parcial del oxígeno elevado al cubo y presión parcial del ozono elevado al cuadrado, ¿no? Ese sería el valor de Kp. En este otro caso tengo sólido, gas, gas. Como esto es un sólido, que hemos dicho del sólido, vale 1, pues, ¿no? Entonces, Kc, ¿a qué va a ser igual? Al producto, sería la concentración del amoníaco por la concentración del sulfuro de hidrógeno. Sobre 1, pues, ¿no?
Entonces, ¿qué tenemos? Ah, está balanceado. Acá hay 4 hidrógenos, acá hay 5. A ver, 4 más 1, 5 hidrógenos, 5 hidrógenos. Un nitrógeno, un azul. Sí está balanceado. Entonces, K sub C, ¿a qué va a ser igual? A la concentración del amoníaco por la concentración del sulfuro de hidrógeno. Nada más. Esto sería K sub C. Y K sub P sería presión parcial del amoníaco por presión parcial del sulfuro de hidrógeno. ¿Ya? Que son gases, pues, ¿no? Producto sobre el reactante. Pero el reactante no es un gas, es un sólido, entonces vale 1. Esa sería la expresión de K sub P. Listo. Ejercicio 6 dice: una reacción alcanza el equilibrio químico cuando la velocidad de reacción directa es igual a la velocidad de reacción inversa. Es decir, no hay cambios netos en las concentraciones de los reactantes y de los productos. Con respecto al equilibrio químico, seleccione la secuencia de verdad de las siguientes proposiciones. Es un proceso dinámico donde las sustancias siguen reaccionando entre sí en el tiempo. Claro, sigue habiendo reacción química. Lo único que ya no hay cambio, ¿no? Ya no se nota un cambio de la concentración de reactantes y productos. Eso es verdadero. Se puede generar en reacciones irreversibles, en fase homogénea y heterogénea. Para que se alcance el equilibrio químico, el reactante tiene que transformarse en producto y el producto debe regresar a ser reactante. ¿Qué tipo de reacción es esta? Una reacción reversible, ¿no? Entonces, reacción reversible. Dice acá, ¿se puede generar en reacciones irreversibles? No, pues si es irreversible, ¿cómo va a regresar? No hay retorno, pues, ¿no? Entonces, no se puede decir que se aplique a reacciones reversibles, ¿no? Eso es falso. 3. ¿La constante de equilibrio depende de la temperatura? ¿Hay dependencia de la constante de equilibrio con respecto a la temperatura? Y la respuesta es sí. Para cada temperatura hay una constante de equilibrio. Eso es verdad. Entonces, sí hay dependencia. Sería verdadero, falso, verdadero. La B, la respuesta. En el ejercicio 6, la respuesta es la B. Vamos, uno más. Ejercicio 7. En nuestro país podemos encontrar diferentes minerales. Uno de ellos es la hematita, la cual se reduce en un alto horno. Pero cuando se hace reaccionar el mismo mineral con monóxido de carbono en un recipiente cerrado, ocurre el siguiente equilibrio. Hematita más monóxido de carbono da hierro líquido más dióxido de carbono gas. Al respecto, seleccione la secuencia de verdad de las siguientes proposiciones. Es un equilibrio heterogéneo. Para que sea heterogéneo, acá hay sólido gas. Bueno, sí. Acá hay líquido gas. Bueno, sí. Un heterogéneo implica que los estados de agregación son diferentes. Y acá ya hay diferencia, ¿no? Uno es sólido y el otro es gas. Entonces sí sería heterogéneo. Eso es verdad. Ya, verdadero. Su constante de equilibrio K sub C se expresa. Ajá. Entonces acá yo digo, este sólido va a ser 1. Y este líquido, ¿no? Este líquido también va a ser 1, ¿no? Hemos dicho que los líquidos van a ser 1. Tanto el sólido como el líquido va a tener la unidad, ¿no? Esto también va a ser 1. Entonces, su constante de equilibrio K sub C, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la concentración del dióxido de carbono, ¿no? La concentración del dióxido de carbono sobre la concentración del monóxido de carbono. Ahora, ¿la ecuación está balanceada? No hemos visto eso, vamos a balancear. 2 hierros, acá hay un hierro por 2. Acá hay 3 oxígenos más 1 sería 4, ¿no? Y acá tengo 2. Tendría que multiplicar aquí por 2. Y 2 por 2 sería 4. Acá habrían 2 carbonos. Ah, ¿qué pasó por acá? Bueno, hay que balancear la ecuación. Sería 2 carbonos, acá sería 2 carbonos. 2 más 3 sería 5. No se hace el balance. 3 más 2, 5 y 2 por 2, 4. Bueno, habría que volver este número que es impar, 3, en par, multiplicando por 2 acá. 2 por 2 sería 4, entonces acá ya no sería 2, sino sería 4.
4 aquí. 2 por 3, 6. Y acá tendría que ser... Bueno, hay que borrar aquí. Ya no puede ser 2, y acá tampoco puede ser 2. Tengo 4 hierros, 4 hierros. Un carbono. 2 oxígenos, y acá tenemos 6 más 1, 7. Si multiplicamos por 2, sería 2 por 2, 4. Profe, ¿Sí? creo que funciona con 1, 3, 2, 1. ¿Así? A ver, vamos a probar. A ver. 1. ¿Cuánto me dijiste acá? 3. Sí, 3, 3, 2, 1. 2, y acá sería 1. Acá hay 3 carbonos. Acá tendría que ser 3 también. 3 carbonos, 3 carbonos. 3 por 2, 6. 3 por 1, claro, pues. 3 más 3 sería 6. Ya está. 3 carbonos, 3 carbonos. 3 por 2, 6. 3 por 1, 3. Más 3 es 6. 2 hierros, 2 hierros. Sí, está bien. Ya está. Gracias, gracias. Ahí está su compañero. Profesor, yo ya lo he hecho el balance, dice, ¿no? Entonces, 2 hierros, 2 hierros, 3 oxígenos más 3 oxígenos, 6 oxígenos, 3 carbonos, 3 carbonos. Listo. Entonces, los coeficientes van a ser, este ejercicio 7, ¿no? Van a ser 1, 3, 2 y 3. Listo. Y con eso está balanceado. Ahora, ¿por qué era importante hacer el balance? Porque acá va a entrar como exponente, pues, ¿no? El dióxido de carbono tiene coeficiente 3, entonces acá va el exponente 3. Y en el monóxido de carbono está 3 también, entonces acá va elevado al cubo. La constante de equilibrio K sub C se expresa totalmente diferente, ¿no? No es igual, ¿no? Entonces esto es falso, ¿no? Falsa la segunda. Y la número 3 dice, su constante de equilibrio Kp. Pero Kp es solo para gases. Solo para gases. Entonces acá ponemos que Kp a qué sería igual. A la presión parcial del dióxido de carbono elevado al cubo. Pues, ¿no? Todo esto elevado al cubo sobre la presión parcial del monóxido de carbono. Y que también debe estar elevado al cubo. Presión parcial del dióxido de carbono al cubo, está bien. Del monóxido al cubo, también. Verdadero. Verdadero, falso, verdadero. Claro, la B la respuesta, ¿no? La B. ¿No? En el ejercicio 7, la respuesta sería la B. Listo. Seguimos. Ejercicio 8 dice, el óxido de nitrógeno es un gas muy contaminante que se puede producir en la combustión de la gasolina por las altas temperaturas generadas. Para evitar la emisión de este a la atmósfera, el automóvil cuenta con un convertidor catalítico, el cual descompone dicho gas. Si el óxido de nitrógeno encerrado en un recipiente ocurre la siguiente ecuación, ¿no? Ahí está la ecuación. Dice, si en el equilibrio se encuentran 8 moles de óxido de nitrógeno, 6 moles de nitrógeno y 6 moles de oxígeno, determine Kp si la presión total en el equilibrio es de 4 atmósferas. Hay que balancear la ecuación, obviamente no está balanceado. 2 nitrógenos, 2 nitrógenos, 2 oxígenos, 2 oxígenos. La ecuación ya está balanceada. Muy bien. ¿Qué te piden? Determine Kp si la presión total en el equilibrio es de 4 atmósferas. Determine Kp si la presión total en el equilibrio es de 4 atmósferas. Ajá, ya está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar la presión parcial, ¿no? La presión parcial de cada gas, pues, ¿no? Acá hay 3 gases y los 3 gases están en un solo tanque. ¿Ya? Los 3 gases están en un solo tanque. Entonces vamos a determinar la presión parcial del óxido de nitrógeno. El óxido de nitrógeno, ¿no? Que es
Tenemos acá el óxido de nitrógeno, son 8 moles. 8 moles de un total de ¿cuánto? De 8 más 6 es 14. 14 más 6 sería 20. En total hay 20 moles. Multiplicado por la presión total, que dice que en el sistema de equilibrio es 4 atmósferas. Listo, entonces la presión parcial del óxido de nitrógeno, ¿cuánto sería? 8 por 4 entre 20. 8 por 4 entre 20. Eso me daría 1,6. 1,6. Entonces la presión parcial del óxido de nitrógeno sería 1,6 atmósferas. Ya tenemos uno. Otro. Presión parcial del nitrógeno. ¿Cuántas moles tenemos de nitrógeno? Acá está el nitrógeno, 6 moles. En total hay 20, ¿no? 8 más 6, 14, y 14 más 6 serían 20. 20 moles. Multiplicado por la presión total, que es 4 atmósferas. Entonces la presión parcial del nitrógeno, ¿a qué sería igual? Sería 6 por 4. 6 por 4 entre 20. Y eso me da 1,2. 1,2. Entonces acá sería 1,2 atmósferas. Y finalmente tenemos la presión parcial del oxígeno, que van a ser las 6 moles de oxígeno que están acá, 6 entre 20 multiplicado por 4. O sea, la presión parcial del oxígeno es 6 por 4 entre 20. Es lo mismo que la anterior, ¿no? Sale 1,2. Entonces esto sería 1,2 atmósferas. ¿Ya? Ahí está. Pero no me están pidiendo eso, me están pidiendo determine Kp. ¿Y cómo se determina Kp? ¿Qué cosa es Kp? K sub P va a ser igual a la presión parcial del nitrógeno elevado a la 1 por presión parcial del oxígeno elevado a la 1 sobre presión parcial del óxido de nitrógeno elevado al cuadrado. Reemplazando datos, Kp a qué sería igual. Presión parcial del nitrógeno, lo acabamos de calcular, ¿no? El del nitrógeno, ¿dónde está? Este es el nitrógeno, es 1,2 por el oxígeno, que también es 1,2. El óxido de nitrógeno, que es 1,6 elevado al cuadrado. Entonces, el valor de Kp, ¿a qué sería igual? Hay que operar. Sería 1,2 por 1,2 dividido entre 1,6 elevado al cuadrado. Y eso me sale 5,62. 5,62 por 10 a la menos 1. A la menos 1. A ver, en el problema 8, la respuesta sería 5,6 por 10, la C, aproximadamente la C. Ejercicio 8, la C, la respuesta. La C, 8C. 8C. Muy bien, y hemos desarrollado 8. Todavía nos faltan 2 ejercicios, jóvenes. Vamos. Principio de Le Chatelier. Tenemos una reacción química en equilibrio. Dice, hay una acción externa y hay un desplazamiento del equilibrio, y K sub C. Si se aumenta la concentración, hacia donde se disminuye la concentración. Si se disminuye la concentración, hacia donde se aumente la concentración. Si se aumenta la presión, hacia donde haya menor número de moles. Y si disminuye la presión, hacia donde haya mayor número de moles. Si agregamos un catalizador, el equilibrio no se desplaza. Disminución de temperatura hacia donde se aumente calor. Y aumento de temperatura hacia donde se disminuya calor. Entonces, K sub C no cambia, no cambia, no cambia, y solo va a cambiar cuando la temperatura aumenta o disminuye. Y en resumen, eso es el principio de Le Chatelier. Ahora, profesor, ¿qué es eso, profesor? ¿Qué es eso? ¿Qué ha dicho? Vamos a ver un ejemplo de aplicación para ver cómo ocurre esto, pues, ¿no? Bien, acá nos dicen que la variación de entalpía es mayor que 0. ¿Qué significa eso? Que la variación de entalpía tiene un valor positivo. Y si es positivo, la reacción es endotérmica. ¿Ya? Eso es lo que significa un delta de H positivo. En otras palabras, tú vas a tener aquí al antimonio 2, oxígeno 5, más Q, el calor. Flechita va, flechita viene.
Da el antimonio 2, oxígeno 3, más oxígeno molecular. Gas, gas y gas, pues, ¿no? ¿Hacia dónde se desplaza el equilibrio al disminuir la presión? Si la presión disminuye, esta es la acción del agente externo, el sistema responde aumentando presión. Aumenta la presión. Entonces hay que hacer el balance, debe estar balanceado. 2 antimonios, 2 antimonios. 5 oxígenos, 3 más 2, 5. Sí, la ecuación está balanceada. Entonces acá el coeficiente es 1, 1 y 1. En los reactantes tenemos 1 mol de gas. Y en el producto hay 1 más 1, serían 2 moles de gas. Entonces, si la acción fue disminuir presión, la respuesta del sistema es aumentar la presión. La pregunta es, ¿y cómo aumenta la presión? Para eso nos ayudamos del pavo ratón. A mayor número de moles, mayor presión. A menor número de moles, menor presión. Si yo quiero aumentar presión, debo aumentar los moles. ¿Dónde hay más moles? En el producto. Entonces, el equilibrio se desplaza hacia allá, hacia el producto. Entonces, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Y ese es el principio de Le Chatelier, ¿no? Desplazamiento hacia la derecha. Aumenta la temperatura. Cuando se aumenta la temperatura, cuando es el caso de la temperatura, debo buscar el calor. Acá está el calor. Esta es la zona de los reactantes. Entonces, si se aumenta la temperatura, aumenta el calor, aumenta el reactante. Y si aumenta el reactante, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Esa es la respuesta. Una respuesta hacia la derecha. Muy bien. Y eso sería, pues, el principio de Le Chatelier aplicado, pues, ¿no? Está siendo aplicado. Ahora, vamos al ejercicio. Falta todavía hacer el ejercicio 9 y 10. ¿No? Nos hemos quedado en el 8, pues, ¿no? ¿Dónde hemos quedado? En el 8. Falta el 9 y el 10. A ver, problema 1, ya lo hicimos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya está. Y faltaría el 9. Acá está. Dice, el sulfuro de hidrógeno es un gas incoloro tóxico con un olor a huevo podrido que a 500 Kelvin se descompone según la ecuación. Si se agrega cierta cantidad de sulfuro de hidrógeno a un recipiente de 2 litros, cuando el sistema alcanza el equilibrio, se encuentra 1 mol de sulfuro de hidrógeno, 0,5 moles de hidrógeno, 0,2 moles de azufre, determinar el valor de Kp en atmósferas. Y me piden determinar Kp. Veamos. Primero hay que hacer el balance de la reacción. 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. 1 azufre, 2 azufres. Acá hay que multiplicar por 2. 2 azufres, 2 azufres. 4 hidrógenos por 2 acá, 4 hidrógenos y 1 aquí. Muy bien, si se agrega cierta cantidad de sulfuro de hidrógeno a un recipiente de 2 litros, dice que todo el recipiente tiene un volumen igual a 2 litros. Cuando el sistema alcanza el equilibrio, se encuentra 1 mol, de él tenemos 1 mol de sulfuro de hidrógeno, 0,5 moles de hidrógeno y 0,2 moles de azufre. Determina el valor de Kp en atmósferas. Ya, acá tengo las moles, tengo el volumen. Claro. Para determinar Kp, a ver, ¿cómo se determina Kp? Kp sería igual a la presión parcial del hidrógeno elevado al cuadrado, o la presión parcial del azufre elevado a la 1, sobre la presión parcial del sulfuro de hidrógeno elevado al cuadrado, ¿no? Así calcularía el valor de Kp. Pero no tengo las presiones parciales. No tengo las presiones parciales. Lo que tengo es una relación de moles, nada más. Lo que podría hallar es Kc. Claro, eso es lo que podría hallar, el valor de Kc. Claro, el valor de Kc podría calcularlo. Pero el Kp no lo puedo calcular todavía. Entonces, ¿qué podría decir acá? Calculando Kc. ¿A qué es igual Kc? Sería producto, acá está el producto, 0,5 sobre 2, sería acá 0,5 sobre 2, que es el volumen, elevado al cuadrado, por 0,2 sobre 2 elevado a la 1, pues, ¿no? Sobre 1, que es el número de moles, sobre 2, pues, ¿no? 1 sobre 2 elevado al coeficiente, que es al cuadrado. Entonces, lo que sí puedo hallar es Kc, ¿no? La constante de equilibrio K sub C. ¿Cuánto me da esto? Podríamos aquí
Esto es 0,5 entre 2 y todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Multiplicado por 0,2 entre 2 y todo esto elevado a la 1 sobre, tenemos acá 1 entre 2, pues, ¿no? 1 entre 2 y todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Está elevado al cuadrado, veamos. Claro, elevado al cuadrado, ¿no? Y el otro 0,5 sobre 2 al cuadrado y 0,2 sobre 2 elevado al cuadrado. Claro, y todo esto, ¿cuánto me saldría? 1 sobre 40, ¿no? Entonces, KC, ya tengo el valor de KC. KC sería 1 sobre 40. Ahí está, 1 sobre 40. Pero a mí me piden KP. Entonces, yo podría utilizar lo siguiente, ¿no? Que KP, ¿a qué es igual? A KC, paréntesis, RT, variación de número de moles. Podríamos usar esta relación, ¿no? Y KP sería igual a 1 sobre 40, R que es 0,082, por la temperatura, que está en Kelvin, mira, 500 Kelvin. 500 Kelvin, y elevado a delta de N. ¿Cuánto es delta de N? Delta de N sería igual a 2 más 1, sería 3, menos 2. Y delta de N sería 1. Solo gases, solo se consideran los gases, solo gases. En este caso sale 1. Entonces el Kp, ¿a qué sería igual? Bueno, habría que calcularlo, ¿no? ¿Cuánto sale? Sería 0,082, ¿no? 0,082 por 500 y todo dividido entre 40. Vamos a ver. ¿Cuánto me sale eso? Me sale 1,025. 1,025. Ya, 1,0, aproximadamente, podemos hacer la aproximación, 1,03. Entonces, en la 9, la respuesta es la A. Mira, sí había solución. Había que usar la relación entre Kp y Kc. ¿Ya? Y la respuesta sería la A. Vamos, la última. Ejercicio 10 dice, producto de la descomposición de materia orgánica se forman diferentes gases, entre ellos metano y sulfuro de hidrógeno. En un experimento se atrapan estos gases en un recipiente alcanzando el siguiente equilibrio. A ver, 2 hidrógenos, un azufre, 2 azufres. No está balanceado, ¿no? Seleccione la alternativa que contiene la acción necesaria para que se incremente el porcentaje de rendimiento de hidrógeno producido. Bueno, primero hay que hacer el balance de la reacción, pues, ¿no? 4 hidrógenos, ahí hay que multiplicar por 2. A ver, ¿lo han balanceado? ¿Alguien ha balanceado ya esta reacción, jóvenes? 2 hidrógenos, acá hay 4, más 2 de acá son 6. En total, acá hay 6 hidrógenos, ¿no? Acá sería por 3. 3 por 2, 6. Un azufre, acá hay 2, acá hay que multiplicar por 2. Entonces ya no puede ser 3 aquí. Entonces, tendríamos acá 2 azufres, un carbono, 2 por 2, 4, más 4 sería 8. Acá tendría que ser 4, 4 por 2 es 8. Y acá 1, ¿no? 2 por 2, 4, más 4, 8. 4 por 2, 8. Un carbono. 2 azufres, 2. Sí, ahí está. La ecuación está balanceada. Selecciona la alternativa que contiene la acción necesaria para que se incremente el porcentaje de rendimiento de hidrógeno. Ajá. Un desplazamiento hacia la derecha estamos buscando. Aumentar la presión del sistema. Veamos. 2 más 1. Acá habrían 3 moles de gas. 4 más 1 serían 5 moles de gas. ¿Ya? Si aumenta la presión del sistema, la respuesta es disminuir. Disminuir la presión, ¿no? La presión. Esa va a ser la respuesta del sistema. ¿Y cómo se disminuye presión? Disminuyendo el número de moles. O sea, el equilibrio se iría para allá. Hay un desplazamiento hacia la izquierda. Disminuir la temperatura del sistema. A ver. Acá está el calor. Q sería, ¿no? Cuando hablamos de temperatura, buscamos a Q. Disminuir la temperatura del sistema. Si disminuye la temperatura del sistema, es disminuir calor, disminuir reactante. Entonces el equilibrio se va hacia la izquierda. Aumentar la concentración de metano. Si la concentración de metano aumenta, el equilibrio se va hacia la derecha. ¿Qué dice acá? Adicionar un catalizador.
No, pero si ya está en el equilibrio, si ya estoy en el equilibrio, el catalizador no hace nada. No pasa nada, joven. Entonces la respuesta es la C. 10C. 10C. Aumentar la concentración de metano, aumenta el rendimiento. Entonces, para el ejercicio 10, la respuesta es la C. Gracias, jóvenes. Tarea para la casa. 1D de dado, 2B, 3C y 4A. 1D, 2B, 3C y 4A. Muchísimas gracias, jóvenes. Hasta luego. Chao, chao.